Bien, entonces vamos a repasar un poquito. ¿De qué hablamos el sábado? El sábado en la mañana. Del hijo pródigo. El domingo, de Job. El lunes, del leproso, que no sabemos cómo se llamaba. Y hoy, ¿de qué habíamos dicho que íbamos a hablar? Cómo el Señor busca al hombre, ¿verdad? Porque ayer hablamos de cómo el hombre tiene que buscar a Dios. Y habíamos dicho que el hombre tiene que ser valiente, tiene que empezar a tomar decisiones. También habíamos dicho que la manera de buscar a Dios o la manera en que Dios puede ayudarnos es cuando nos postramos delante de Él, y una vez que eso pase, entonces estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? Bien, hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios nos busca. Así que para eso, hermanos, quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 5, versículos del 1 al 9, ¿sí? Juan capítulo 5, 1 al 9. Bien, antes de empezar a leer, hermanos, la Biblia esta noche, pues voy a invitarlos a que nos pongamos de rodillas. Vamos a empezar con la oración de esta noche. Bendito Señor, que estás en las alturas de los cielos, que toda la honra y que toda la gloria, Padre, sea solamente para ti. Esta noche, Señor, estamos en este lugar convencidos de que tú estás presente. Y eso, Señor, hace que este lugar sea especial. Confiamos y tenemos la fe, Señor, la certeza de que tu Espíritu Santo nos acompaña. Por eso, Señor, lo que vamos a pedir es que el Espíritu Santo sea quien impresione nuestros corazones. Hoy vamos a hablar acerca de un hombre, Señor, que estaba en un problema muy grande y que solamente con tu ayuda, solamente con tu búsqueda, es que este hombre, Señor, pudo resolver su problema. Pero aquí habemos seres humanos, Señor, que constantemente estamos teniendo dificultades en la vida. Algunos de una manera, otros, Señor, en el plano espiritual, en el plano familiar, en lo económico, en el trabajo, en la escuela, con los hijos, con la esposa. Y el enemigo trabaja, Padre, y a veces no vemos la salida. Pero esta noche, Señor, queremos escuchar tu voz. Y queremos por medio de ella saber y estar seguros de que no importa las circunstancias, tú siempre vas a estar con nosotros. Y danos la certeza, Señor, de que tu compañía va a ser la mejor y por eso vamos a salir victoriosos. Padre eterno, en esta semana de oración queremos poner nuestra vida en tus manos. Porque ya, Señor, estamos cansados de una iglesia tibia. Queremos una iglesia que se levante, una iglesia que empiece a proclamar tu nombre, una iglesia, Señor, que de verdad se comprometa a predicar el Evangelio, una iglesia que sea un refugio para aquellas personas que lo necesitan, una iglesia donde no importa quién sea, al venir aquí pueda saber que aquí vive la presencia de Cristo Jesús. Señor, queremos ser esa iglesia, una iglesia que esté con los brazos abiertos, una iglesia temerosa, pero también una iglesia que demuestre misericordia. Por eso, Señor, queremos pedirte que la vida de mis hermanos, mi vida, nosotros que componemos la iglesia, podamos, Señor, hoy entregar nuestro corazón a ti. Porque como lo dice el canto, Señor, queremos que tú nazcas en nosotros. Queremos realmente que nuestra vida cobre sentido y que donde vayamos, no importa dónde sea, Señor, estemos firmes en nuestras convicciones. Pero sabemos que es difícil. Sabemos, Señor, que el enemigo pone traba tras traba. Sabemos que el enemigo, Señor, se empeña sobre todo en los hijos de Dios que quieren entregar su vida a ti. Y permite, Señor, que de alguna manera desviemos la mirada. Pero si esa es nuestra condición esta noche, queremos pedirte que nos ayudes a enfocarnos. Ayúdanos a concentrarnos en este momento en el estudio de tu palabra, para que a través de ella encontremos, Señor, el sustento necesario para nuestra vida espiritual. Señor, gracias por escucharnos. Gracias porque a través de la oración podemos hablar contigo libremente. Podemos expresar lo que sentimos y lo que tenemos en nuestra vida.
porque como lo dice tu palabra, confiamos en que tú eres fiel y justo, Señor, para escucharnos, para perdonarnos y para regalarnos el regalo precioso de la salvación. Señor, acompáñanos en esta noche, por favor, y que tu presencia, la presencia del Espíritu Santo, se haga sentir en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a ir a la Biblia y vamos a empezar a estudiar esta noche lo que Juan escribe en esta parte de la Biblia. El libro de Juan, hermanos, es un libro muy aparte de los otros 3 evangelios. Juan, a diferencia de los otros 3 personajes, Mateo, Lucas, Marcos, Juan estuvo muy cerca de Jesús. Y Juan era un personaje que no solamente se le conoce como el discípulo amado, sino era un hombre que todo lo que escribe lo vive de primera mano. Es decir, el discípulo Juan, el que escribe el libro de Juan, justamente escribe porque él ve todo lo que Jesús hace. Y cuando Juan escribe de una manera tan apasionada lo que está pasando, porque él cuenta de su experiencia lo que Jesús hace. Y lo que escribe en este capítulo es justamente uno de los milagros que hizo Jesús, que cobra mucho significado en nuestros días. Y vamos a analizar un poquito lo que la Biblia dice. Si leemos en Juan capítulo 5, versículo 1, que de hecho ya lo tenemos todos, ¿sí? Ok. Dice el versículo 1, y vamos a ir prestando mucha atención a cómo se va relatando el texto. Dice el versículo 1, después de estas cosas, había una fiesta ¿de quiénes? De los judíos. ¿Y subió Jesús a dónde? ¿Cuál era el mejor lugar para hacer la fiesta? ¿Cuál era el mejor lugar para hacer la fiesta de los judíos? Jerusalén, ¿verdad que sí? Y Jerusalén era una ciudad en ese momento de las más conocidas, podríamos decir que la más gloriosa de la época. Y lo principal que tenía Jerusalén era ¿qué cosa? ¿Qué era lo que presumían mucho los judíos de Jerusalén? Antes de conocer Dallas, yo por ejemplo, me decían que en Dallas había una bola. Yo no entendía qué era eso, ¿verdad? No, pues hay una bola, allá hay una bola que si vas a Dallas algún día tienes que ir a la bola. Y yo no entendía realmente, hasta que un día en internet me acuerdo que puse, justo antes de venir a Dallas, aquí, porque la primera ciudad que yo visité de Estados Unidos fue aquí. Entonces puse en el famoso Google, puse Dallas, o lo más atractivo de Dallas, y lo primero que me salió fue justamente la bola, que de hecho, ¿su nombre cómo es realmente? ¿Cómo? Porque todos lo conocen como la bola, ¿no? Al menos nosotros los hispanos. Y bueno, el chiste es que salió y amigos que ya habían estado aquí en Dallas me dicen, no, es que tienes que ir porque está muy bonito, hay un restaurante, hay un mirador, y me platicaban muchas cosas. Entonces, el símbolo de Dallas podríamos decir que es ¿qué? Pues la bola, ¿no? Entonces, todo mundo que viene a Dallas hay que ir a la bola, porque si no, nunca fuiste a Dallas, hay que tener recuerdos. Y resulta que en Jerusalén, lo principal era el templo. El templo era lo más glorioso que tenía Jerusalén. Es decir, todo turista, porque de hecho Jerusalén justamente también estaba situada en una zona estratégica. Otro día vamos a estudiar un poquito esto, ¿por qué Jesús nació cuando nació? De hecho, cuando Jesús nace, cuando Jesús viene a nacer aquí a la tierra, cuando Dios en la persona de Jesús nace en un momento estratégico para la predicación del Evangelio. Porque en ese momento, Jerusalén, la tierra de Canaán, Judea, era el punto estratégico por donde todos tenían que pasar. De hecho, cuando se celebraba la fiesta de Pascuas, todos los mercaderes de todas las regiones tenían que pasar sí o sí por Jerusalén. Y cuando eso sucedía, cuando eso pasaba, la idea de Dios era que el pueblo judío tuviera la oportunidad
de proclamar el evangelio a esas personas que no lo conocían. Entonces, en la mentalidad de Dios, el momento específico y más importante, el momento más propicio para la venida de Jesús es justamente en este momento, porque en este momento es cuando el evangelio se puede llevar a todo el mundo, al menos en ese tiempo que el mundo conocido. Entonces, en Jerusalén estaba el famoso templo, que el templo era ya de por sí majestuoso. Toda persona que llegaba a Jerusalén, lo primero que veía era ¿qué cosa? El templo. Y el templo era tan glorioso que un día cuando Jesús dijo, algún día este templo va a ser destruido y no quedará piedra sobre piedra, ¿qué dijeron los discípulos? Se asombraron. Y después de eso se acercaron a Jesús y le dijeron, oye Señor, ¿y cuándo va a ser tu venida? ¿Por qué preguntan eso? Los discípulos preguntan eso porque en su entendimiento, la única manera de que ese templo sea destruido es con la venida de Dios, con la segunda venida de Jesús, únicamente. Entonces ellos preguntan, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Mañana vamos a hablar un poquito más acerca de esto, pero vamos a entrar un poquito en contexto. El templo era lo más maravilloso. Y como en toda ciudad, así como tiene lugares muy bonitos, también hay lugares muy feos. Cuando ya llegué aquí a Dallas, me acuerdo que a la semana, con los muchachos colportores, fuimos al centro, al downtown, y justamente conocimos la bola, ¿no? La famosa bola. Entonces, esta es la famosa bola, ¿no? Ya subimos y todo, muy bien. Y de repente alguien en la iglesia me dijo, nunca vayas por la Harry Hines. Y yo no entendía, ¿no? Yo ni siquiera sabía qué era eso. Y no sé si lo decía en broma o lo decía de verdad, pero pues me dice, no, nunca vayas por esa calle, nunca vayas. Bueno, resulta que ahora yo vivo a 3 minutos de ahí, ¿verdad? Curiosamente. Pero yo le decía, pero hermano, ¿por qué? Y me dice, no, pues nunca vayas, tú nada más nunca vayas y ya, hazme caso. Ya con el tiempo uno sabe, ¿no? La razón y las circunstancias por la cual la gente dice eso, aunque es una calle más. Pero así como en las ciudades grandes hay lugares muy hermosos, hay lugares feos. Y en esta época el lugar hermoso era el templo, pero había un lugar que era horrible. Era de los más horribles que podía haber en la región. ¿De qué se trataba este lugar? Versículo 2. Y allí en Jerusalén donde está el mismo templo, allí también está este lugar. Y dice la Biblia, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo, ¿cómo se llama? Betesda. Pero resulta, hermanos, que en hebreo, si ustedes buscan en el diccionario en hebreo, Betesda como tal, no aparece. Quiere decir entonces que Betesda es una palabra compuesta, ¿verdad? Esta palabra compuesta está hecha de 2 palabras en hebreo que tienen un significado. Y el significado es casa de misericordia, en español. Entonces, Betesda, ¿qué significa? Casa de misericordia o casa de gracia. Y dice la Biblia que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo casa de misericordia, la cual tiene ¿cuántos pórticos? 5 pórticos. Y esto es muy interesante, porque así como Jerusalén, aunque en el texto no está, tú y yo sabemos que está el templo majestuoso, y allí en ese templo son los lugares donde siempre se hacen las mejores fiestas. Y dice la Biblia que Jesús iba ¿a dónde? ¿A dónde iba? Jerusalén, pero ¿iba a qué? A una fiesta, a la fiesta de los judíos. Y cerca también de allí hay otro lugar que no es majestuoso, que no es el más importante, que no es como es el templo, no es atractivo. Es más, nadie quiere ir ahí. A nadie se le ocurra jamás ir ahí. Y este lugar se llama Casa de Misericordia. Y dice la Biblia que ¿por qué nadie quiere ir ahí? Versículo 3. En estos había una multitud de enfermos, ciegos, dice la Biblia, cojos, paralíticos. ¿Y qué esperaban ellos? Resulta que en este lugar, hermanos, hay un estanque. Si uno se imagina, usa un poco la imaginación, vemos que hay como un tipo cuarto que tiene 5 entradas, 5 pórticos, y cuando uno entra alrededor de los pórticos,
En medio hay un tipo alberca, un estanque, donde hay agua. Alrededor de todo ese estanque hay gente, pero esta gente es enferma. Hay cojos, paralíticos, ciegos, dice la Biblia. Y no dice que hay pocos. ¿Cuánto dice que hay la Biblia? Hay muchos. Y esto es muy interesante porque dice la Biblia que hay una multitud. Y ahora entiendo por qué los 5 pórticos. Imagínense que solo habría uno. ¿Qué problema? Pero hay 5 y por los 5 llega gente, hay gente esperando. ¿Pero qué espera la gente? ¿Por qué esperan que se mueva el agua? ¿Por qué? Dice el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba ¿cómo? En cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, yo creo que ustedes ya han leído esta historia. ¿Esto era realmente, así era realmente esto? ¿Realmente descendía un ángel y tocaba el agua y el que descendía se quedaba sano? ¿Realmente pasaba esto? ¿Era literal o no era literal? Bueno, resulta, hermanos, que también durante la semana hemos mencionado que yo no sé por qué razón en la iglesia existen mitos. Y hay muchos mitos, hermanos. Si pusiéramos una tarde a hablar de mitos en la iglesia, encontraríamos muchísimos. Y a veces le damos mucha importancia más a los mitos que a lo que realmente importa. Y por eso a veces la iglesia está como está. Resulta que en este momento hay una creencia de que un ángel desciende del cielo, toca el agua y el primero que ve el movimiento del agua y se tira, ese queda sano. A ciencia cierta, no sabemos exactamente si hubo gente que quedó sana. Esta era la creencia, era lo que se decía, era lo que el pueblo decía. Pero resulta que a los sanos no les interesaba llegar a este lugar porque este lugar no es el lugar más atractivo de Jerusalén. Es el lugar más negro que pueda existir en Jerusalén, donde existe la desgracia. Porque la gente que está ahí no es gente normal, es gente enferma. Es decir, si el templo es el lugar donde abunda la gracia de Dios, Betesda es el lugar donde, aunque su significado es casa de misericordia, es donde la desgracia abunda. Y nadie quiere ir ahí. Los únicos que están ahí, ¿quiénes son? Los enfermos. Y ser enfermo, estar enfermo, y de hecho las enfermedades que menciona la Biblia no son para menos. Dice la Biblia que allá hay ciegos. ¿Se acuerdan un día cuando un ciego queda sano y dice, ¿y este por qué está ciego? Y alguien dice, es que o él pecó o sus padres pecaron. O sea, como si fuera una maldición estar ciego de parte de Dios. Y entonces estar ciego, estar cojo, estar paralítico, estar enfermo, significaba que estabas fuera del favor de Dios, como lo hablábamos ayer acerca del leproso. Entonces, en este lugar está, podríamos decir, a lo que Dios desecha. Y en Jerusalén, en el templo, está a lo que Dios escoge. Pero lo interesante, hermanos, es que Jesús se dirige ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Pero la Biblia no especifica a qué lugar. Se entiende que va al templo porque hay una fiesta. Pero Jesús no piensa como nosotros. Gracias a Dios. Jesús, dice la Biblia, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa es nuestra esperanza. Y saben, hermanos, que es muy interesante porque dice la Biblia, en el versículo 5, que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba ¿cómo? Que estaba enfermo. Ahora, es interesante porque Jesús, antes de ir a la fiesta, me imagino que le dice a sus discípulos, oigan, antes de llegar al templo, antes de llegar al lugar de la reunión, necesito pasar a un lugar. Y los discípulos dicen, pero Señor, vamos tarde. Y la fiesta tal vez ya empezó y hay que llegar. Y Jesús le dice, espérenme, es que hay un lugar donde quiero pasar primero. Y entonces Jesús se da por entendido que llega a este lugar que en hebreo, ¿cómo se llama? Habíamos dicho. ¿Y qué significaba? Casa de misericordia.
Y cuando Jesús llega, Él ve una gran multitud de enfermos. Todos necesitan ser sanos, todos, porque todos están ahí para eso. Ahora, dice la Biblia que ahí había un hombre que hacía 38 años que estaba ¿cómo? O sea, hacía 38 años que estaba enfermo, pero no se sabe cuánto tiempo había estado en el estanque. Porque dice la Biblia que hacía 38 años estaba enfermo, pero no sabemos en qué momento este hombre decidió llegar al estanque para ser sano. Yo me imagino que este hombre primero fue a médicos, a los médicos de la época. Tal vez buscó gente que sabía de medicina, fue a los hospitales más importantes y cuando no hubo nada que hacer, su única esperanza ¿cuál era? El estanque. Y nadie sabe cuánto tiempo estuvo ahí. ¿Cuál era la enfermedad de este hombre? Dice la Biblia que era que este hombre era paralítico. O sea que no podía caminar. Entonces yo me imagino que la familia de este hombre, si es que la tenía, un día le dijeron, ¿saben qué? No hay solución. La única solución es que vaya a ese estanque donde dice la gente que se mueve el agua, se tiran y pues la gente es sana. Así que te vamos a llevar y le vamos a poner un nombre a este hombre. ¿Qué nombre quieren que le pongamos? ¿Cómo? Ramiro. Vamos a poner Ramiro. Y Ramiro, su esposa le dice, bueno Ramiro, pues no hay nada que hacer. Tus hijos ya hablamos y pues te vamos a llevar al estanque. No te preocupes, te vamos a cuidar. Así que agarran a Ramiro, lo ponen en la silla de ruedas, que no había, me imagino. O bueno, no era de ruedas, digamos, eran silla de tablitas. La ponen, lo llevan, llegan al estanque y por primera vez en la vida los hijos de Ramiro y la esposa ven que este lugar es tan diferente a todo lo que ellos conocen. Es decir, ¿realmente esto existe en Jerusalén? Entonces ponen a Ramiro y tal vez lo ponen cerquita del agua para que lo pueda ver y él se tire. Y tal vez la esposa y los hijos dicen, ¿sabes qué, Ramiro? Pues aquí te vamos a dejar y pues vamos a venir a visitarte. Tú no te preocupes, vamos a traer comida. Y pues tú atento, atento al movimiento del agua. Ahorita venimos. Y se van. Yo me imagino que Ramiro se queda ahí solo, viendo cómo toda la gente que está ahí alrededor se queja igual que él. ¡Qué desgracia! ¡Qué terrible! Ahora, es muy curioso, hermanos, porque los que estaban aquí, o al menos los que menciona la Biblia, dice la Biblia que unos eran ciegos, cojos y otros paralíticos. Y se supone que tenían que estar atentos al movimiento del agua. ¿Cómo le hacían los ciegos? Si no veían. ¿Cómo? Y los cojos, por lo menos podían ver, pero ¿eran cómo? Eran cojos. Y se supone que el único que sanaba era el primero que entraba. Así que yo me imagino, hermanos, que ahí abundaba la envidia, abundaba la desesperación, abundaba el egoísmo. Porque si el cojo quería ser sano y era el primero que veía el movimiento del agua, no estaba para decirle al ciego que se tirara, ¿verdad que no? Y el paralítico lo mismo. ¿Y los paralíticos quién los iba a mover? Por lo menos Ramiro en el corazón dice, bueno, algún día yo sé que mi esposa va a venir, mis hijos van a venir y yo tengo esperanza de que voy a quedar sano. Porque la esperanza, decimos por ahí, que es lo último que se muere, ¿verdad? Y ahí está Ramiro esperando. No sabemos cuánto tiempo. Pero yo me imagino, hermanos, que pasa 6 meses y nada. Y todos los días, a la misma hora, los hijos de Ramiro van y le llevan comida y le dicen, papá, aquí está tu comidita, ahí nos vemos, porque nadie se quiere quedar en ese lugar. Y Ramiro come y dice, bueno, por lo menos yo sé que mañana mis hijos van a venir otra vez. Y ahí está Ramiro con la esperanza. De repente pasa un día y los hijos y la esposa no llegan. Y Ramiro dice, pero mañana van a venir. Mientras tanto yo voy a estar atento al agua. Ellos hacen su parte, yo hago mi parte. Y resulta que tal vez de repente una hoja que cae mueve el agua, los cojos se tiran, los que pueden se tiran, y Ramiro no puede porque es paralítico. Los ciegos nada más ven, nada más mueven la cabeza sabiendo de que alguien se tiró, escuchan el movimiento del agua, pero nada más. Y yo me imagino que hay una confusión total que después de eso
esperan a que otra vez el agua quede calma completamente para el siguiente movimiento. Y ahí está Ramiro. De repente tal vez pasa una semana y la esposa ni los hijos se aparecen. Pasa un mes y ya no aparecen. Y de repente Ramiro se da cuenta que su esposa y sus hijos lo han abandonado. Y se da cuenta que está solo. Pasa un año y se da cuenta que nadie va a venir en su ayuda. Y tanto es así, hermanos, que ya lleva mucho tiempo Ramiro estando ahí, que un día Ramiro, como muchos días tal vez, empieza a llorar y se da cuenta que no hay solución, que está perdido completamente y que la única esperanza que tiene es que él sea el primero en tirarse al estanque. Y saben, hermanos, que esto es muy triste porque la condición del humano muchas veces es así. Hay gente, hay muchachos a sus 18, 15 años, 20 años que no le ven sentido a la vida y se suicidan. Muchachos que están refugiados en el alcohol, en las drogas, porque se dan cuenta que nadie los quiere, o al menos eso piensan ellos. Porque su papá dice, es que mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó, ya no quiero vivir, y se suicida. Y Ramiro llega un momento en que está tan desesperado que dice la Biblia que cuando Jesús entra esa mañana y ve a toda la multitud, Jesús ve a este hombre que hacía 38 años estaba enfermo y lo ve como dice la Biblia. Si leen su Biblia, ¿qué dice el versículo 6? Cuando Jesús lo vio, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba? Dice la Biblia que estaba acostado. Y esto es muy interesante. Y vamos a imaginar por qué. Se supone que el estanque, vamos a decir que es de aquí hacia allá. Y está el agua. Ustedes han ido a una alberca, ¿verdad que sí? Cuando llegas a la alberca, está el piso, bueno, está la alberca, está el piso alrededor, y el agua siempre va a estar ¿dónde? Pues abajo, ¿verdad que sí? Entonces, si ese es un estanque y es parecido a una alberca, se supone que la gente está alrededor viendo hacia ¿dónde? Viendo hacia abajo, ¿verdad que sí? Ahora, dice la Biblia que cuando Jesús entra al estanque y se da cuenta de que hay mucha gente necesitada, los ojos de Jesús se posan en el hombre más necesitado. ¿Y el hombre más necesitado del estanque quién es? Ramiro. ¿Pero por qué posa los ojos Jesús en Ramiro? ¿Porque él es el que lleva ya 38 años enfermo? ¿Porque es el que lleva más años enfermo? ¿O por qué? Tal vez había gente que llevaba 50 años enfermo. Tal vez había ciegos de 70 años que toda su vida habían estado ciegos. Pero ¿por qué Jesús posa los ojos en Ramiro? Dice la Biblia que había paralíticos. O sea, había varios paralíticos, no uno, no solo Ramiro, había varios cojos, varios ciegos, varios enfermos de otras enfermedades. ¿Por qué Ramiro? ¿Cómo lo ve Jesús? Dice la Biblia. Acostado. Ahora, esto es interesantísimo, porque el agua está ¿dónde? Abajo. ¿Y Ramiro cómo está? ¿Y si está acostado, hacia dónde está viendo? Hacia arriba. Cuando Jesús entra, ve la gran multitud de gente enferma, pero Jesús se fija en el único hombre que no está viendo hacia el agua. ¿Es lógico pensar así? ¿Tiene lógica? Todos están observando el agua porque quieren en algún momento pues que el agua se mueva. Están ahí para eso. Y de repente, el único hombre que está acostado viendo hacia arriba, ¿quién es? Ramiro. Quiere decir que Ramiro en algún momento de su vida dijo, ¿saben qué? Olvidémonos del estanque. Olvidémonos de esa fantasía. Olvidémonos de esa esperanza barata. Yo me voy a acostar esperando a que me muera. Que por cierto, ¿quiénes mantenían a esos hombres? ¿Cómo comían? ¿Cómo iban al baño? ¿Se cepillaban? No usaban Colgate, no había. Hermanos, era realmente trágico. Y ese lugar estaba allí en Jerusalén también. Y saben, hermanos, que ahora está Ramiro acostado. Y Jesús, dice la Biblia, cuando lo ve acostado, Jesús sabe que este hombre lleva ya mucho tiempo así. ¿Cómo? ¿Enfermo o acostado?
Jesús sabe que lleva 38 años enfermo, ¿verdad que sí? Pero ahora Jesús lo ve acostado. Y Jesús sabe que lleva ya mucho tiempo así. ¿Cómo? ¿Acostado o enfermo? Acostado, las dos cosas, mucho tiempo enfermo y mucho tiempo acostado. O sea, lleva mucho tiempo dándose por vencido. ¿Se acuerdan de la actitud del leproso ayer? ¿Cuál fue la actitud del leproso? El leproso no se quedó, el leproso dijo, voy a buscar a Jesús. No sé cómo le voy a hacer para entrar entre la multitud, pero yo voy a llegar y me voy a postrar. Y el leproso va y busca a Jesús. Tanto así que cuando llega con él, dice la Biblia, que él se postra y le muestra que él es un leproso. Y entonces dice, Señor, si tú quieres, sáname. Pero el hombre paralítico no hace eso. Él no es el que busca a Jesús. ¿Quién es el que lo busca a él? Jesús. Pero ¿por qué ahora Jesús lo busca? ¿Por qué ahora Jesús no espera que el paralítico vaya? Hermanos, Jesús nos trata a todos por igual. Piensen en su respuesta. Jesús nos trata a todos por igual. Escuchen bien la pregunta. ¿Jesús nos trata a todos por igual? ¿Saben, hermanos, que no? Y uno dirá, ¿pero por qué? No, eso está mal. Pero si Jesús nos tratara a todos por igual, Jesús sería un Dios injusto. Porque tus problemas no son mis problemas. Tus necesidades no son mis necesidades. Las necesidades del hermano Víctor no son mis necesidades. Los problemas que él tiene no son mis problemas. Tal vez mi problema es de salud y el problema de mi hermano es de dinero y el problema de mi hermana es que sus hijos no van a la iglesia y el problema de la hermana es que su esposo no está en la iglesia y el problema de la otra hermana es que está enferma. Entonces Jesús no nos puede tratar a todos por igual, porque si no, sería injusto. Pero Dios es un Dios justo. Y es tan justo que Cristo Jesús se toma el tiempo para tratarnos de manera diferente a todos. Apocalipsis dice, hermanos, que cuando estemos en el cielo, tú y yo vamos a recibir una piedrita blanca. Y en esa piedrita blanca, ¿qué va a estar? Un nombre nuevo. Y dice la Biblia que nadie, ¿cómo que nadie va a saber? ¿Cómo que nadie conoce? ¿Cómo me voy a llamar yo en el cielo? Hermanos, yo tengo una hipótesis, y esta es muy mía, y cualquiera que quiera debatir con esto conmigo, lo podemos hacer de manera pacífica después del sermón o en algún otro momento, pero déjeme comentárselo. Yo creo, sinceramente, que esa piedrita, el nombre que va a traer escrito, lo va a saber únicamente Jesús y yo, nada más. Por eso dice que nadie lo va a saber, únicamente el que te lo da. Y Dios es tan exclusivo con cada uno de sus hijos que solamente Él quiere llamarnos de una manera distinta. ¿Y a poco no es maravilloso eso? Por eso Dios a todos se toma el tiempo de tratarnos de manera diferente. Jesús sabe que el leproso va a venir y deja que venga. Pero Jesús sabe que este hombre nunca va a ir, por eso Él viene. Y saben, hermanos, que es muy interesante, porque cuando tú y yo estemos en el cielo, yo siento que el Señor a mí se va a referir con un nombre que nadie de ustedes va a saber. Solamente yo y Él. Y somos tan importantes que así va a ser. Y para todos ustedes seguiré siendo Jimmy. Porque en los libros en el libro de la vida, ¿cómo está mi nombre? Como Jimmy. Entonces es muy lógico pensar así. Pero a Dios le importamos tanto que nos va a tratar de una manera diferente. Y a cada uno como tiene que ser, como se lo merece. Así somos tan importantes para Él. Y ahora este hombre es tan importante para Jesús que Jesús cuando lo ve acostado dice, este es el más necesitado. Porque está viendo hacia arriba, viendo hacia otro lugar y no hacia el lugar donde tiene que estar viendo. Entonces viene hacia donde está Él y ¿qué le pregunta? A ver, hermanos, esto es como ir a una panadería. Todos los cristales están llenos de pan, pasteles, buñuelos, conchas, cuernitos, rico, sabroso el pan. Y de repente llegas tú, entras a la panadería, te presentas con el que está atendiendo y le dices, ¿tienes pan? ¿Qué les va a contestar? O vas a la carnicería, tú ves todos ahí, la vaca colgando, los cuernos, la cabeza, el muslo,
y le preguntas al carnicero, oiga, ¿tiene carne? O vas a un hospital y de repente llegas ahí con toda la gente y le dices, oiga, ¿usted quiere ser sano? Te van a dar una cachetada. ¿Por qué? Porque es lógico. Es lógico. Ahora la pregunta es, si Jesús, siendo Dios mismo, el Todopoderoso, el que lo sabe todo, ¿por qué pregunta quiere ser sano? Parece una pregunta muy tonta, una pregunta sin sentido, irónica, hasta burlesca, podríamos decir. Pero ¿por qué Jesús le pregunta al paralítico qué quiere? Si se supone que todos los que están ahí, ¿qué es lo que quieren? Ser sano. Entonces, ¿por qué Jesús pregunta eso? ¿Por qué Jesús lo pregunta? Por la misma razón por la que el hombre está acostado. Es decir, en otras palabras, Jesús se acerca, lo ve acostado y le dice, oye, ¿realmente tú quieres ser sano? Porque si quieres ser sano, así como estás, nunca vas a poder. Es decir, si quieres ser sano, tu vista tendría que estar en el agua, porque esa es la creencia. ¿Qué estás haciendo? ¿De verdad quieres ser sano? ¿De verdad te interesa recuperar tu salud? O sea, no es una pregunta de que si quieres ser sano o no. La pregunta es de qué está haciendo este hombre para que eso suceda. Y por eso Jesús pregunta, ¿quieres ser sano de verdad? Porque con esa actitud no vas a llegar a ningún lado. Porque tu actitud es la actitud de un derrotado. Y ayer leíamos 2 de Timoteo 1:7 que dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Es decir, el Señor nos ha dotado de la capacidad de poder hacer las cosas. Nos ha dado la capacidad de poder resistir al diablo. Nos ha dado la capacidad de poder amar los unos a los otros. Pero no, este hombre aparentemente no quiere saber nada de la vida. Por eso es necesario que Jesús venga y le pregunte qué quiere que le haga. Y hermanos, entonces el Ramiro contesta, Señor, le respondió el enfermo, es que no tengo quien me meta en el agua. Y la verdad, ya me cansé. Y entre tanto que yo voy, ¿qué pasa? Otro desciende antes que yo. No puedo. Y entonces, hermanos, la misma actitud en este momento del leproso de ayer y de este hombre paralítico es la misma. Aunque uno viene y el otro espera que venga Jesús, están diciéndole lo mismo. El leproso que dijo ayer, si tú quieres, sáname. El paralítico que está diciendo ahorita, es que yo no puedo. Por eso, hermanos, lo que Dios espera de nosotros es que reconozcamos que no podemos. Porque en la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Reconocer que no podemos significa poner nuestra voluntad al servicio de Dios. Y cuando eso pasa, entonces el Señor sí puede actuar. Y ahora la respuesta de Jesús es, levántate, toma tu lecho y ¿qué cosa? Y vete. Vete a tu casa. Es más, hay una fiesta ahorita, vamos si quieres, estás invitado. ¿O no? Así es Jesús. Y el mensaje, hermanos, en esta noche es el mismo. Si tú no puedes, si realmente estás ahí todo sentado diciendo es que el pastor, es que tal hermano, es que la junta de iglesia no hace bien las cosas, es que la sociedad de jóvenes, es que no hacen actividades. Si eres de esos hermanos, no te preocupes. El Señor te está diciendo, a ver, ¿qué quieres? ¿De verdad quieres ser sano? ¿Hacia dónde estás viendo? Porque ahí donde tú estás viendo no es el lugar correcto. Y lo que Dios esperaría de nosotros es que reconozcamos que por sí solos no podemos. Es que la iglesia de Dallas West reconozca que por sí sola no puede. Ok, no hay obra misionera. Ok, no hay evento de jóvenes. No hay una buena escuela sabática, como alguna vez he escuchado por ahí. Es que no hay buenos programas. Ok, está bien, no hay. Pero lo que la iglesia necesita es que el pueblo de Dallas West diga, pero Señor, por sí solos no podemos. Así que queremos que nos ayudes. Porque no hay nadie que nos meta. No hay líderes, no hay. Y el Señor dice, tranquilo, levántate, toma tu lecho y anda. Porque la reforma y el avivamiento no empieza
por el que está al lado. ¿Empieza por dónde? Por mí, por ti, individualmente, porque la iglesia, ¿quiénes somos? Todos. Por eso, hermanos, personalmente, y se los tengo que confesar, a mí me molesta mucho cuando un hermano de iglesia dice, es que la iglesia no está trabajando. Es que el director no está haciendo bien las cosas. Y la pregunta es, ¿y tú qué estás haciendo? Por eso, hermanos, para que haya una reforma y un renovamiento, tenemos que entender que la humillación hacia Dios empieza cada uno de nosotros. Entonces, así como hay lugares en Jerusalén hermosos como el templo, hay lugares trágicos como Betesda. Y en los dos está ¿quién? El Señor. Y el mensaje de esta noche también va, hermanos, para que nosotros vayamos a Betesda. Vayamos a buscar gente que necesita de Dios. Porque en este momento les puedo asegurar que hay gente que no está viendo el estanque, que no está viendo el agua. Hay gente que no está viendo la respuesta, que no está viendo la solución. Hay gente que, hermanos, está viendo a cualquier otro lado y que necesita de un Salvador. Por eso, hermanos, Cristo Jesús viene al encuentro. A veces es necesario ir hacia Él y a veces es necesario esperar a que Él venga. Cualquiera que sea la situación, lo que Dios espera es que reconozcamos que por sí solo no podemos y que la única manera de que Dios actúe es que mi voluntad, lo que yo soy, esté en las manos de Él. Y así es como Dios actúa. Y cuando sucede eso, entonces, hermanos, la iglesia se reforma. La iglesia revive. La iglesia cobra vida. Dice el versículo 9, al instante aquel hombre fue sano. Tomó su lecho y ¿qué pasó? Y anduvo. Y era día sábado. Y como buen judío, lo primero que yo me imagino que hizo este hombre es ir ¿a dónde? Al templo. De pasar de la desgracia, pasa la fortuna. De pasar de la derrota, pasa la victoria. De pasar de Betesda, pasa al templo. Y es lo que Dios quiere para nosotros. Hermanos, de pasar de la desgracia del pecado, quiere que pasemos a la gloriosa salvación de Jesús. Y yo siento, hermanos, que la iglesia de Dallas West es una iglesia que Dios la dirige. Yo de verdad lo creo. Porque por todo lo que ha pasado, es para que esta iglesia ya no existiera. Pero hace falta que nosotros lo entendamos también, que la mano de Dios está aquí. Y por eso, hermanos, hay que comprometernos. Y cuando hablo de compromiso, lo digo por mí también. Porque hace falta que nos comprometamos todos. Y qué bonito sería, hermanos, que todos trabajemos en un mismo sentido. Como dice la Biblia, una misma fe, un mismo espíritu, un mismo bautismo, un mismo Dios. Y qué bonito sería que todos nos dejáramos guiar por ese Dios. Así que, hermanos, el mensaje de esta noche es muy sencillo, pero muy significativo. Yo creo, sinceramente, que todos los que estamos aquí, tal vez necesitamos de que entendamos a Jesús. Yo creo que algunos de los que están aquí tienen que hacer una estrategia para buscar a Jesús. Pero yo también entiendo a través de la Biblia que hay personas que están aquí, que Jesús nos está visitando hoy y nos está diciendo eso. ¿Quieres ser sano de verdad? ¿De verdad quieres serlo? Y si es así, hermanos, a mí me gustaría que todos los que estamos aquí, que tengan esa necesidad de decirle, Señor, yo quiero entregarme a ti. Quiero realmente saber hasta dónde tu poder me puede llevar. Si ese es el caso, vamos a cantar el canto, Nace en mí. Y mientras cantamos, si alguno desea en su corazón venir enfrente para que oremos de manera especial por ustedes, lo vamos a hacer. Así que mientras cantamos, están todos invitados para venir al frente y poder terminar con una oración especial. Vamos a cantar. Vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a cantar.
La historia de este hombre, hermanos, no termina aquí. En el versículo 10 dice la Biblia que entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho o tu silla o lo que traigas. ¿De dónde venía este hombre? Del lugar más feo de Jerusalén, y venía de ser sano. ¿Cómo venía este hombre? Feliz. Se olvidó, hermanos, de que la ley decía de que no había que llevar nada cargado en día de reposo. Él iba feliz porque había quedado sano. Y cuando los sacerdotes lo ven, los judíos lo ven, le dicen: oye, es que lo que estás haciendo está mal. Esta gente, hermanos, no tiene ni idea de dónde este hombre venía, porque nunca se atrevieron a visitar este lugar. Y saben, hermanos, que cuando eso sucede, él responde: es que el que me sanó me dijo que tomara mis cosas y que me fuera. Y le preguntaron: ¿quién dijo eso? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Versículo 14 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, tú has sido sanado, no peques más, porque si no te va a venir algo peor. Dice la Biblia que el hombre se fue y dio aviso a todos los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Cuando tú te comprometes con Dios, Dios se compromete contigo. Cuando tú te rindes a Él, Dios hace su voluntad en tu vida. Y me gustaría decir a la iglesia que los que se comprometan a servir a Dios de corazón, al 100%, me gustaría decirles que toda la iglesia va a estar en sintonía con eso.
pero no. Porque para que se produzca una reforma y un reavivamiento, la iglesia necesita ser zarandeada. Por eso, cuando tú quedas sano de todo lo que has hecho, pasas de la desgracia a la gracia, va a haber gente judía misma que te va a decir: lo que estás haciendo está mal. La idea que tú tienes no va. Eso no ayuda. ¿Quién te dijo que lo hicieras? Y tú sabrás que el que te lo dijo que lo hicieras, ¿quién es? Es Jesús. Así que si tú quieres un compromiso con Dios, no esperes que la vida va a ser color de rosas. Yo les mentiría si les dijera que así va a ser. Pero lo importante es que Jesús es quien da la orden. Así que, hermanos, todo aquel que quiera un compromiso real con Dios necesita saber esto. Y no importa lo que se diga alrededor, tú sabes de dónde saliste y para dónde vas. ¿Se acuerdan lo que les decía el sábado? No importa dónde estás, lo que importa es hacia dónde vas. Y yo creo que todos los que estamos aquí en nuestro lugar, o al menos a donde queremos llegar, es a dónde, a estar en el cielo con nuestro Señor para siempre. Así que, hermanos, no hagan caso, no se detengan, prosigan a la meta, como lo dijo el apóstol, porque el que da la orden es nuestro Señor Jesús. Así que nos vamos a arrodillar y vamos a orar por esto. ¿Sí? Vamos a arrodillarnos, vamos a pedir la bendición de Dios. Señor Jesús, Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús oramos y te agradecemos porque nos das el privilegio de estudiar tu palabra y encontrar en las historias de la Biblia el sustento que nuestra vida espiritual necesita. Sabemos, Señor, de que es necesario ir hacia ti, pero también es necesario esperarte. A veces, Señor, hay situaciones en la vida donde no vemos más allá, donde nos desanimamos, donde no queremos hacer las cosas. Pero gracias por la bendita esperanza de saber que tú nos sigues buscando, de que tú todavía estás dispuesto antes de la fiesta de ir al lugar de la desgracia. Y Señor, sabemos que el día de la fiesta llegará y será cuando estemos todos juntos en el cielo y habrá regocijo y habrá, Señor, buena comida y habrá un banquete especial y habrá música y habrá cantos. Pero antes de la fiesta es necesario ir a Bethesda. Y este mundo, Señor, es Bethesda. Y gracias porque te tomas el tiempo para visitarnos. Señor, sabemos de que lo que tú quieres, lo que más anhelas, es restaurarnos, es volver al principio, es llevarnos de vuelta al Edén, es estar contigo cara a cara para siempre. Y Señor, te agradecemos por eso. Pero tenemos que reconocer que muchas veces no nos damos cuenta. Y no nos damos tanto cuenta, Señor, que preferimos estar acostados. Preferimos que las cosas lleven su rumbo como tiene que ser, como la se va, que la corriente fluya, Señor. Y vivimos esta vida como si no hubiera algo mejor. Pero hoy nos damos cuenta, Señor, que hay algo mejor. Que en Jerusalén hay algo más que Bethesda. Y Señor, la única manera de pasar de la desgracia a la gracia, de la derrota a la victoria, es que tú des la orden. Por eso, Señor, hoy queremos seguir esa orden. Queremos levantarnos, tomar nuestras cosas y caminar. Y no importa, Señor, cuánta gente, incluso de tu mismo pueblo, de tu misma iglesia, nos cuestione lo que estamos haciendo. Señor, únicamente queremos hacerte caso a ti. Porque entendemos que así como habrá personas que realmente se comprometan contigo, habrá personas que el enemigo los utilizará para desanimarlos. Pero Señor, que tu misericordia sea tan grande y tú quieras, Padre, que en esta iglesia solamente haya gente que quiera tu gracia. Y aunque vengan problemas y vengan dificultades, queremos pedirte que sea el Espíritu Santo quien nos conduzca. Señor, queremos ir a la fiesta. Y queremos ir a la fiesta no por la comida, no por los regalos, no por lo que haya, sino porque ahí vas a estar tú. Señor, ya es martes de noche.
Y a medida que avanzamos en la semana de oración, queremos, Señor, tener en cuenta de que no queremos hacer nada si tú no estás presente. Hemos hablado, Padre, de que necesitamos una entrega total a ti, que necesitamos volver a casa como volvió el hijo pródigo, que necesitamos comprender, Señor, que hay que rendir el corazón como lo hizo Job, que hay que ser valiente, Señor, como este leproso que se acercó a ti y tuvo el valor suficiente para postrarse. Pero, Señor, hoy hemos aprendido de que muchas veces tú eres el que vienes y queremos estar listos, Padre, porque queremos decirte nuestra necesidad y queremos entregártela en tus manos. Que tu voluntad, Señor, se haga en nuestra vida, por favor. Y así como te hemos fallado y hemos pecado, queremos, Señor, estar seguros de que nos has perdonado y de que la salvación, que es un regalo, hoy está disponible para nosotros. Llévanos bien a casa y con la plena seguridad de que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Señor, bendice a las familias de la iglesia de Dallas West, que realmente cada uno desde su mente, desde su corazón, tome, Señor, la decisión de comprometerse realmente contigo. Que yo me comprometa contigo, que cada niño, cada joven, cada señorita, cada hermano que está aquí se comprometa contigo y que juntos realmente empecemos a trabajar por el reino tuyo y de esta manera, Señor, avanzar, proseguir a la meta, porque ya queremos vivir contigo para siempre. Señor, gracias, de verdad, muchas gracias por esta noche. Desde este momento, que tu Espíritu Santo, Señor, acompañe a las familias, a los hermanos, a sus hogares, y que mañana al regresar, Señor, traigamos el corazón dispuesto a seguir escuchando de ti. Si es posible traer amigos, sería bueno, Señor. Motivemos a la gente que no te conoce a que venga. Y queremos, Señor, que esta iglesia sea una iglesia donde se conozca, no, Señor, por lo que se haga, sino por quien está aquí, y ese eres tú. Así que, Señor, danos ese privilegio de poder representar tu nombre como tiene que ser. Señor, gracias entonces por todas las bendiciones que nos has dado hasta este momento. Gracias, Señor, por los alimentos que se darán a continuación. Y de manera muy especial, gracias por la oportunidad de que tu Espíritu Santo hoy puede llenar nuestro corazón. Señor, seguimos pidiendo por todas las personas que están anotadas en las tarjetitas, por toda esa gente que lo necesita, por la enfermedad, Señor, de muchos hermanos de la iglesia, por los problemas económicos, por los problemas de familia, con los hijos, con los esposos que hay en tu pueblo. Te pedimos, Señor, que tú trabajes en ellos, que se haga solamente tu voluntad. Y de la misma manera bendice al pastor, Señor, donde quiera que esté, a su esposa, a sus hijos, y que ellos, Señor, como líderes de la iglesia, puedan tener también el Espíritu Santo para que puedan guiar a tu pueblo, Señor, como tú quieres. Gracias por escucharnos y gracias, Señor, por la bendición de esta noche. Todo lo dejamos y todo lo depositamos en el dulce y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.